naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar aquí. Es un privilegio que podamos exponernos a tu palabra, Señor. Padre, mira a tu siervo y soy frágil y débil, pero tu palabra es plena y poderosa. Y en esta confío, Señor. Padre, ayúdame a predicar como un moribundo hacia personas moribundas. Ayúdame a predicar como si fuese la última vez que lo fuera a hacer, Señor, con pasión, sabiduría y entendimiento, Padre. Por eso clamo a ti, Espíritu Santo. Libra a mis hermanos de cualquier error y que al final de este día podamos salir de aquí diciendo: aquí estuvo Cristo. Señor, te lo pedimos todo esto en tu nombre para tu gloria. Amén, amén. Un comentarista narra una historia que me pareció muy puntual para mi ilustración el día de hoy. Él dice que en una ciudad cerca de la frontera, un caballo se asustó y se escapó con una carroza en la que adentro de esta carroza iba un niño pequeño. Viendo por ahí un joven que estaba cerca, que el niño corría peligro, el joven arriesgó su vida para detener al caballo. El niño, a quien se había rescatado en aquel día de la carroza, del caballo y de morir, llegó a ser adulto, pero se hizo un delincuente. Un día, este joven, este niño que había sido rescatado, llegó a comparecer delante de un juez para ser sentenciado por un grave crimen. Hermanos, ¿y por qué me pareció esta historia muy puntual para mi sermón el día de hoy? Es porque esta historia ilustra muy bien la condición en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano puede recibir todo tipo de bienes de parte de Dios, pero ellos aún así se rebelan en contra de Él. Así como este joven fue salvado y aunque recibió esta gran salvación, se hizo un delincuente. Y la evidencia, hermano, de esto es el pecado. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva vemos este patrón. Ellos recibieron la bendición de tener una relación cara a cara con Dios. Ellos eran sustentados directamente por Dios, pero aún así se rebelaron en contra de su señorío e intentaron derrocar su reino y pretendieron ser igual a Dios. Ellos recibieron todo tipo de bien de parte de Dios directamente, pero aún así se rebelaron en contra de su maldad. Y este patrón lo vemos a través de toda la historia de la humanidad hasta hoy en nuestros días. El hombre ha intentado deshacerse de Dios, ha tramado establecer su propio reino, un reino de pecado, a pesar de que Dios nos colme de grandes bendiciones. Hermanos, en esta etapa de nuestra vida y en este mundo solo hay dos caminos. ¿Somos de los que nos rebelamos al señorío de Cristo o somos de los que nos sometemos voluntariamente a su señorío?
al señorío de Cristo habrá bendiciones incalculables. Pero para aquellos que se rebelen también habrá consecuencias eternas. La gran pregunta: ¿por qué camino estás caminando? ¿Cuál es tu camino? Por eso me gustaría predicarte lo siguiente. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos un corazón rebelde que se revela al señorío de Él. Por eso me gustaría que esto te llevaras en tu corazón. El reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que se rebelan. Lo vuelvo a repetir: el reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que se rebelan. Y lo que voy a hacer el día de hoy es contestar una breve pregunta, y es: ¿cómo salgo de mi rebelión? ¿O cómo evito caer en rebelión? Y mis dos puntos de hoy van a responder esta pregunta. Y el primer punto yo lo titulé: el Señor se ríe de la rebeldía del hombre, pues ha decidido poner a su Hijo como rey. En los versículos 1 y 3, el salmista comienza haciendo unas preguntas retóricas, diciendo: ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué? ¿Y por qué los pueblos en vano conspiran en contra de Dios y en contra de su ungido? ¿Por qué lo hacen? Los reyes de las naciones se levantan en contra de Dios y se rebelan. También lo hacen los gobernantes de estas naciones, los reyes de estas naciones, quienes conspiran con planes malévolos en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Por qué lo hacen? De hecho, ellos dicen, y el pasaje es explícito cuando dice: rompamos sus cadenas. En otras palabras, ellos le están gritando en la cara a Dios: destruyamos su señorío, derroquemos su gobierno. No queremos ser parte de su gobierno, no lo deseamos. Esta imagen que presenta el salmista es todas las naciones levantándose para hacerle la guerra al rey ungido. Pero ellos siguen diciendo aún otras cosas: echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, están diciendo: liberémonos de Él, liberémonos de su reinado, liberémonos de su gobierno. No lo deseamos, lo odiamos, no queremos estar sujetos a Él. Estos hombres se rebelan en contra del reinado de Dios e intentan, mediante planes malévolos, deshacerse de Él. Ellos lo que realmente quieren hacer es quedar fuera de su gobierno del Dios Todopoderoso. Pero la pregunta es: ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es muy fácil, hermanos: por rebeldes. Porque odian a Dios y odian a su ungido. Odian a Dios. La imagen es de todos los impíos que existen sobre la tierra, todas las personas que son ciudadanos de estos reinos, rebelándose en contra de Dios e intentando derrocar su reino. Estos versos, hermanos, lo único que nos están mostrando es la condición en el corazón de los seres humanos. No desean a Dios, no desean a Cristo e intentan rebelarse en contra de su Señor. Eso lo está diciendo el salmista. Por eso en los versículos 4 y 6, ahora el salmista nos muestra el sentimiento de Dios ante la rebeldía de las naciones y de sus gobernantes. Y él dice lo siguiente: el que se sienta como rey en los cielos, ¿qué dice? Se ríe. Dios, quien es el rey del universo, y Él está sentado en su trono en los cielos, se ríe de estos ilusos. La rebelión de las naciones y de los reyes solo le causa risa a Dios. El Señor se burla de la conspiración de las naciones, y yo creo particularmente que se ríe por dos cosas que el mismo pasaje nos narra. En primer lugar, el pasaje dice: ¿les hablará en qué? En su ira. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es que Dios se ríe porque Él se conoce, Él sabe el poder que tiene y entiende que algún día les hará caer todo el peso de su ira que acumula. Y en segunda parte, por lo que creo que el Señor se burla, es porque los aterrará consagrando a su rey sobre Sión. Ellos piensan que van a reinar,
Ellos intentan ilusamente hacer planes para decir, vamos a derrocarlo y vamos a poner nuestro propio reino. Pero el Señor dice, escuchen bien hermanos, la palabra de Dios dice, los aterrará, consagrando a su rey sobre Sión. Lo que está diciendo el salmista es que Dios ha decidido poner su propio rey para que gobierne sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, no importa lo grande de la rebeldía de las naciones, tampoco importa lo bueno de sus conspiraciones. El Señor Todopoderoso ha decidido poner a su rey elegido. Ellos no reinarán, Dios seguirá reinando mediante su elegido rey. Hermanos, si lo que está sucediendo aquí, déjame darte una ilustración de lo que insensatamente están queriendo hacer las naciones aquí. Esto sería como un niño de 5 años intentar rebelarse y derrocar al país más poderoso como Estados Unidos. Es como si este mismo niño de 5 años juntara más niños y dijera, vamos a derrocar al gobierno más poderoso, vamos a liberarnos, no queremos ser ciudadanos de ellos, es más, queremos establecer nuestro propio reino. La realidad, hermanos, es que esto es muy absurdo. Lo mismo de absurdo es lo que intentan hacer las naciones en este pasaje: imponer su propio gobierno por encima del gobierno de Dios. Hermanos, todos los reyes, presidentes y gobernantes que desprecian la palabra de Dios se están rebelando al Señor. Cualquier presidente o gobernante que dirija apoyando la ideología de género, el aborto y el matrimonio igualitario conspira en contra del diseño de Dios y se revela su reinado. Todos los países que persiguen a los creyentes se levantan en contra de Dios y su autoridad. Cada guerra que se genera en los países por dinero, por petróleo, por territorio, es tramar cosas vanas en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las guerras son por injusticias. Están quebrantando la ley de Dios, están yendo en contra de la voluntad de Dios y de su reinado que Él ha puesto sobre la tierra. Cada asesinato, cada secuestro, cada vez que se enriquece ilícitamente algún presidente, a algún gobernante, es tramar cosas vanas en contra de Dios. Cada hombre que odia a Dios y lo rechaza, en realidad le está gritando a la cara lo mismo que estas personas le están gritando: destruyamos su reinado y liberémonos de su gobierno. No lo deseamos, lo odiamos. Cada hombre que se entrega a sus placeres, a sus deseos desenfrenados, violando la ley de Dios que fue puesta en su corazón, se rebela en contra de Dios. Cada persona que rechaza el Evangelio se rebela en contra de Dios. Y al escuchar todo esto, hermanos, nosotros podemos pensar, sí, porque ellos son pecadores, porque ellos no conocen a Jesús. Pero, hermanos, si somos honestos, nosotros como iglesia también nos rebelamos e intentamos liberarnos de su gobierno. Sí, también lo hacemos. ¿Y sabes cómo lo hacemos? En primera instancia, cuando Cristo vino, hermanos, Él estableció un reino en los corazones de aquellos que creyeron en Él. Él vino a reinar en sus corazones por medio de su Espíritu Santo. Y la forma visible en la que los creyentes muestran que se someten a este reinado es en el contexto de la iglesia local. ¿Por qué? Cuando alguien, hermanos, no tiene un corazón pastoreable, se rebela en contra del reino de Dios. Una persona que se aísla y no tiene comunión con sus hermanos no se está sometiendo al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando a la novia de Cristo. ¿Escuchaste? Una persona que no se congrega y no se interesa por sus hermanos de la iglesia no se somete al reinado de Dios. Una persona que no se somete a la disciplina de la iglesia no se somete al gobierno de Dios. ¿Por
porque ¿quién puede testificar de Él que Él es parte de este reino? Hermanos, en la iglesia no hay llaneros solitarios. Todos fuimos injertados en un cuerpo para su gloria, porque somos un mismo reino. Y a veces es muy fácil decir, bueno, es que ellos lo hacen, pero también a nosotros nos cuesta. También a nosotros nos cuesta ser pastoreables. También a nosotros nos cuesta dirigir, hacernos, o que nuestro corazón nos dirija, nuestros pastores, nuestros gobernantes, nuestros líderes. Nos cuesta, ¿saben por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso, rebelde, igual que estas naciones. La realidad. Hermanos, tanto creyentes como no creyentes tramamos cosas vanas que atentan en contra del reinado de Dios. Sin embargo, Dios se ríe de ellos. A cada plan malévolo que crea el hombre, Dios se ríe de él. A cada abuso de autoridad de los gobernantes, Dios se ríe de él. A cada blasfemia en su contra, Dios se ríe de ella. El Dios Todopoderoso se ríe de ellos porque sabe de su poder, conoce quién es Él y sabe que algún día los va a destruir en su vida. Miren lo que dice un comentarista de este salmo. Quisiera que pusieran mucha atención. Dice, Dios no tiembla, no se esconde detrás de una vasta muralla celestial, contando al enemigo y calculando si tiene o no la fuerza suficiente para contrarrestar este nuevo desafío a su reino. Ni siquiera se levanta donde está sentado, simplemente ve a estos hombres y se ríe, porque sabe que son unos grandes insensatos. Hermanos, Dios está sentado en su trono y no es como que a Él viene y le cautiva y dice, ¿qué voy a hacer? Se me está saliendo de control México por la violencia, Estados Unidos. No, hermanos, Dios está sentado en su trono y tiene el control de las naciones. ¿Saben por qué? Porque Él es el rey. Él es el rey. Miren lo que dice otro comentarista, dice, esta risa burlona de Dios es el consuelo de todos los que aman la justicia. Es la risa del poder de la santidad. Es la risa de la fuerza del amor. Dios no se regocija por los sufrimientos de los hombres pecadores. Él se burla de todas las orgullosas jactancias y la violencia de aquellos que tratan de imitar el cumplimiento de su voluntad. Hermano, a cada orgullo del ser humano Dios se ríe. Escúchame bien, a cada secuestrador, a cada persona que asesina a otro, Dios está riendo. ¿Saben por qué? Porque algún día en su ira les hará pagar su justicia. Nadie se escapará de sus manos, porque tenemos un Dios justo, pero también que es poderoso. Hermanos, la humanidad se revela ante Dios porque desea derrocar su trono. Ellos no quieren que Dios reine sobre ellos. Así que todo lo que traman con la intención de construir su propio reino y su gobierno. ¿Saben por qué se rebelan las naciones? ¿Saben por qué las naciones están impidiendo que el evangelio se predique? ¿Saben por qué está la ideología de género, el aborto, el matrimonio igualitario? ¿Saben por qué esta agenda se está promoviendo tanto? Porque realmente detrás de esto está Satanás intentando que los hombres establezcan su propio reino, pero Dios se ríe de ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios reinará para siempre. Él nunca ha dejado su trono, seguirá reinando. Ellos quieren gobernar sobre ellos mismos. Sin embargo, Dios se ríe. ¿Saben por qué? Porque ha decidido levantar a su propio rey. Y este rey es Jesús, Señor nuestro, quien gobierna todas las naciones. Y esto me lleva a mi segundo punto para contestar. ¿Cómo salgo de mi rebeldía como delito? Yo lo titulé: los que se someten a Cristo encontrarán un refugio seguro, pero los que no lo hagan serán quebrantados. Ahora el salmista declara el decreto que Dios le dio. Y el decreto que Dios le ha dado es que Él ha prometido levantar a su propio Hijo como rey.
Y dicen los versículos 7 al 10: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos, podemos decir que de forma inmediata esta declaración es a David. Sin embargo, esta es una declaración mesiánica que se refiere a Cristo, porque el verdadero Hijo de Dios engendrado es Jesús. Y cuando habla de engendrado, hermanos, no se refiere a que Dios creó a Cristo como un hombre más, simplemente no. Engendrado se refiere a que Jesús tiene el mismo poder y merece la misma gloria que el Padre. Y sabemos que esta es una referencia a Cristo por lo que sigue diciendo el salmista. Por ejemplo, él dice: pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Hermanos, ¿y por qué sabemos que se refiere a Cristo? Porque David jamás pudo obtener todas las naciones de la tierra. Tampoco podría traer juicio, ni trajo juicio sobre todas ellas. Y también sabemos que esto es en referencia a Cristo, porque varios libros del Nuevo Testamento citan este salmo. Por ejemplo, Hechos, capítulo 13, versículo 33, dice lo siguiente: Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Hoy mismo te he engendrado. Entonces, hermanos, podemos decir que también es el Hijo de Dios hablándonos. No solo David, sino el Hijo de Dios diciéndonos: mi Padre me ha dado las naciones como herencia. De hecho, me ha dado la creación misma como posesión. Y esto es lo que dice, sigue diciendo el Salmo cuando dice: yo las quebrantaré con mi vara de hierro. Y lo que quiero es que empiecen a traer una imagen a su mente, hermanos. ¿Qué es la vara de hierro? La vara de hierro era un bastón de fierro o de oro que tenían los reyes, y en la parte de arriba tenían como una bola. Y la imagen que presenta aquí el salmista es la del Hijo de Dios trayendo juicio sobre las naciones, así como un rey trae juicio y disciplina a los que se rebelan sobre él. Pero también dice el salmista que los desmenuzará como vaso de alfarero. La imagen que presenta el salmista es la de un alfarero sentado delante del barro, destruyéndolo y desmenuzándolo para convertirlo en lo que él quiere. Lo que está haciendo aquí es presentando al Hijo de Dios sentado ante las naciones, desmenuzándolas para demostrarles que tiene el poder y la autoridad sobre ellas. Esa es la imagen. Por eso en los versículos 10 y al 12, ahora lo que va a hacer el salmista es exhortar a las naciones a que respondan, porque si no, serán disciplinadas y serán desmenuzadas como el alfarero humano. Y les dice: por eso ustedes, reyes, sean prudentes y déjense enseñar, oh gobernantes de la tierra. Les habla a los gobernantes y a los seres humanos que conforman las naciones. Este es un llamado a tomar en cuenta la exhortación y dejarse enseñar por el Hijo de Dios y rendirle alabanza. Es un llamado a abandonar la necedad del corazón de las naciones y a ser prudentes y a discernir lo que se les está diciendo. Por eso sigue diciendo: sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Es un llamado a que sirvan al Señor temiéndole, sabiendo que en el corazón Él es digno y solo digno Él de eterna alabanza. Pero también le sigue diciendo el salmista: besen al Hijo, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Lo que está diciendo el salmista aquí es: adoren al Hijo de Dios.
Y la imagen que presenta aquí es como cuando se presentaban los reyes ante sus ciudadanos. Las personas muchas veces al ver los reyes se postraban delante de ellos y besaban sus pies. ¿Y por qué hacía esto? Porque era un acto de honra, admiración y sometimiento voluntario a su gobierno. Por eso la traducción Nueva Biblia de las Américas dice: besen al Hijo. No sea, honren, adórenlo, humíllense delante de Él, sométanse voluntariamente a su señorío, porque no sea que su ira se inflame de repente y traiga juicio sobre ustedes. Lo que está presentando el salmista es que todos deben someterse al reinado del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que se somete será grandemente favorecido. Y es precisamente así como acaba el Salmo, cuando dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, esto no solo aplica para el salmista y al pueblo en aquel tiempo, sino también la palabra de Dios nos está hablando también a nosotros hoy. Hermanos, Dios, el Padre, ha emitido un decreto. Y este decreto es que su Hijo Jesucristo sea el Rey de todo lo que existe. Y Pablo en Hechos 13:33 citó este pasaje para mostrarle a los judíos que Cristo era el Hijo de Dios engendrado. Él era el Mesías prometido, a quien ellos debían someterse. ¿Por qué? Porque se le había dado autoridad sobre el cielo y la tierra. Y la evidencia de esto era la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Por qué? Porque mediante la resurrección lo que está mostrando el Mesías es que Él tenía el poder para salvarlos. Pero mediante su ascensión a ocupar el trono era la evidencia de que Él tenía la autoridad sobre toda la creación. Entonces ahora el Hijo de Dios estaba gobernando sentado en su trono sobre las naciones. Hermanos, las naciones son la herencia de Cristo. Él es el dueño del universo entero. De Cristo son los confines de la tierra. Por más que intenten las naciones y los gobernantes deshacerse de su gobierno, no podrán lograrlo. ¿Saben por qué? Porque sus esfuerzos son nulos. Cristo es el Rey de los presidentes, Cristo es el Rey de los gobernantes de la tierra. Así como Él los puso, hermanos, así Dios los puede quitar. Así como Él le dio la vida, así se las puede quitar. Así como Dios permite que las naciones tengan autoridad como Estados Unidos, de un momento a otro Cristo se las puede quitar. ¿Saben por qué? Porque Él es Cristo, el Rey prometido, y tiene el poder y la autoridad sobre las naciones. Pero la gran pregunta es: ¿nosotros nos sometemos? ¿Entendemos que Él es el Señor? ¿Entendemos que Él es el soberano? ¿Entendemos que Él reina sobre nuestros corazones? Hermano, tú te has sometido a su reino. En vano, hermanos, se revela el hombre en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él los quebrantará con su vara de justicia. En vano se levantan las naciones en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él los destruirá como el alfarero destruye el vaso. Y este mismo pasaje lo vemos en Apocalipsis, capítulo 26, capítulo 2, versículo 26 y 27, y dice: el vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Lo que hace aquí es Cristo le da una revelación al apóstol Juan acerca de Él. ¿Para qué? Para que Él entienda que de Él son las naciones y que Él traerá juicio sobre las naciones. Él las quebrantará con todo tipo de impío que exista sobre las naciones. Él las desmenuzará como barro de alfarero a aquellos que no se arrepientan.
representan, hermanos. La imagen de Apocalipsis es Cristo sentado en su trono, trayendo con su vara disciplina y trayendo juicio a aquellos que no se sometan a su señorío. Pero también la imagen es Cristo, el alfarero, haciendo de las naciones lo que Él quiere, porque Él es el Rey. La pregunta es, ¿nuestro corazón está sometido a Él? Hermanos, Cristo le hará caer todo el peso de su justicia a los asesinos, a los secuestradores, a los estafadores, a los gobernantes que abusan de su autoridad. Nadie se va a poder escapar de sus manos. Él le hará caer todo el peso de su justicia a los mentirosos, a los fornicarios, a los adúlteros. Hermanos, nadie se va a poder escapar de sus manos. Él es incorruptible. No es que podamos llegar delante de Él y le digamos: mira, yo fui muy buen esposo, mira, yo fui muy buen padre, mira, yo fui muy buen cristiano, yo daba tanto, yo hacía esto, yo evangelizaba. No, hermano, si no creímos en este Rey y nos sometemos voluntariamente de todo corazón, Él va a hacer caer su justicia sobre ellos. La gran noticia es que no es por lo que hacemos, es por lo que ella hizo. Lo único que nos pide es responder con fe y con arrepentimiento. No necesitamos hacer nada. Él ya lo hizo todo, hermanos. Él ya lo hizo todo. Por eso te invito a que respondamos todos como nos demanda el pasaje. Y el pasaje nos demanda responder de tres formas, el mismo salmo. En primera instancia, nos manda a responder, a abandonar nuestra necedad y a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo salmo nos dice ahí, le dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Es un llamado, hermanos, a que no ignoremos la palabra de Dios. Atiende a sus advertencias que se te predican cada domingo. Cada vez que lees la palabra de Dios, no ignores su palabra. No te rebeles en contra de ella. No deseches el evangelio. Ya no endurezcas tu corazón. Discierne lo que se te está predicando, hermano. Ten un corazón enseñable. Dejemos nuestra necedad y recibamos y abrazamos su palabra. Pero lo segundo es: sirve al Señor con temor y alabe a Él. Y es lo mismo que dice el salmista: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Hermanos, deja de servir a tu corazón, deja de servir a tus propios ídolos, deja de tener una fe inconstante. Sirve al Señor con fidelidad. Dejemos de servir a nuestros placeres. Vivamos con temor al Señor y solo démosle alabanza a Él. Adoremos al Señor con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestro corazón. Hermanos, adoremos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado. Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Mesías prometido. Dejemos de servir a nuestros placeres. Dejemos de ir en pos de nuestro corazón desviable. Y volteemos nuestro corazón a su señorío. Pero lo tercero es: honra a Cristo. No sea que se enoje y traiga juicio sobre nosotros. Honrémosle. Hermano, sométete al gobierno de Cristo. Humíllate ante Él. Hermano, el lugar más seguro para nuestras almas, ¿sabes cuál es? El sometimiento voluntario a su reinado. El lugar más seguro para nosotros, el lugar de mayor protección, el lugar de mayor gracia, el lugar de mayor misericordia, ¿sabes cuál es? Un corazón sometido ante su señorío y su reinado. Señor, tú eres mi Dios, yo acepto tu gobierno, yo acepto tu voluntad. ¿Sabes por qué, Señor? Porque tú eres digno. La mayor seguridad, la mayor protección para nosotros, la mayor experiencia de gracia, la mayor experiencia de misericordia es someternos ante Cristo nuestro Señor.
corazón rendido a Él, un corazón humillado ante Él. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Hermanos, démosle reverencia al que se merece la reverencia. ¿Por qué? Porque si no, su vida puede inflamarse de repente. No lo digo yo, hermanos, lo dice el pasaje. El Rey Jesús, hermanos, está en su trono. El hombre que no es parte de su reino recibirá la justa ira repentina. Pero los que se someten a Él son grandemente bendecidos. ¿Saben por qué? Porque encuentran un refugio eterno. Hermanos, el Señor no nos pide perfección, el Señor nos pide que creamos en Jesucristo, Señor nuestro. El Señor no nos pide que cumplamos todos los mandamientos, porque Él sabe que no lo podemos hacer, pero lo que sí pide es que creamos en Jesús, quien los cumplió por nosotros. Él es el Rey nuestro, Él es el Rey de las naciones, hermanos. Hermanos, porque el reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero también destrucción para los que se alejan. Quiero terminar con esto. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio? De este joven que fue salvado, de este niño que fue salvado en la carroza por aquel joven que arriesgó su vida. Este niño se volvió delincuente, pero pasó algo extraordinario cuando fue a comparecer ante el juez. ¿Saben por qué? Porque el juez que estaba delante de él era aquel joven que lo había salvado. Y dice la historia, el preso reconoció al juez como el hombre que años antes había salvado su vida, por lo que le suplicó gracia sobre la base de aquel hecho. El joven le decía a este juez: por favor, sálvame como aquel día que me rescataste de la carroza. Sálvame, ten misericordia de mí, por favor. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas sus súplicas, porque él le dijo: joven, en aquel tiempo fui tu salvador, hoy soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado. Hermanos, ignorar las palabras de este pasaje es entregarnos a la ira que Dios ha estado acumulando. Esta ira algún día será desatada sobre aquellos que rechazan su advertencia. Pero para los que le escuchan con fe, para aquellos que atesoran este mensaje y se arrepienten y ponen su fe en el Rey prometido, en Jesucristo, son bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque nuestra alma está en sus manos y encontramos un refugio. Y quiero terminar con las palabras de Brian Chappell, que dice lo siguiente: la ascensión es la coronación de Cristo como Rey sobre todas las cosas. Cuando ascendió, mostró que Él conquistó la muerte y que continuaba asumiendo su lugar de autoridad sobre todo el mundo. Aquel que creó el mundo es aquel que continúa gobernándolo con su poderosa palabra. Ahora, cuando decimos que Cristo gobierna, nos referimos a que en su ascensión asumió el oficio de rey que antes tenía de venir a la tierra. Mientras estuvo en la tierra, seguía sosteniendo todas las cosas y cumpliendo todos sus propósitos, incluyendo su muerte y su resurrección. Pero ahora, como Señor ascendido, Él es el Señor sobre todo, aquel que controla todas las cosas para que obren para el bien de todos los que lo aman. Hermanos, Cristo está sentado en su trono, está gobernando todas las cosas, y cada cosa que pasa no se sale de sus manos, sino que obran para el bien de su gloria y para el bien de sus elegidos y de sus amados. Gloria a Dios por eso. Hermano, pero si tú nunca has creído en Cristo, no te vayas de aquí sin este rey. No, hermano. Inclina tu corazón ante Él, humíllate ante Él. Y lo único que debes hacer es creer que Él murió por tus pecados. Y en ese momento, Él es tu Rey eterno que cuidará tu alma para siempre.
Hermanos, el reino del Hijo de Dios es refugio para los que se someten a Él, pero destrucción para los que se rebelan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres nuestro Rey prometido. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a someternos voluntariamente. Pero este sometimiento no es un sometimiento que agrave nuestras vidas, que nos cueste. Es un deleite, Señor, porque ese es el lugar de mayor protección, es el lugar de mayor gracia, es el lugar de mayor bendición, de mayor misericordia, porque tú eres el Rey. Gracias, Señor, por esto. En Cristo Jesús. Amén.